Hola, Dios te bendiga. Estamos nuevamente aquí en mi devocional en casa. Y bueno, en esta ocasión nuestro tema es nuestra recompensa. Y vamos a estar leyendo ahí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y bueno, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que un día todo creyente, de alguna manera, nos vamos a tener que presentar ante el tribunal de Cristo, ya sea para recibir, dice, según lo que hayas hecho mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios es quien nos va a dar a cada uno nuestra recompensa. Estamos hablando de la recompensa. Quiero que veas la diferencia del tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco. Es muy diferente. Nosotros vamos ante el tribunal de Cristo para recibir recompensa. No es para condenación, es para recompensarnos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo de Jesucristo, mientras tú fuiste cristiano. ¿Qué fue lo que hiciste ya como cristiano? De eso nosotros vamos a dar cuentas a nuestro Dios y vamos a recibir la recompensa. ¿Escuchas bien? Recompensa, no castigo. Esto no es para que pierdas tu salvación o para castigarte, es para recompensarte. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia que es necesario. Es una necesidad de todo creyente que reciba el pago por lo que haya hecho mientras estabas en el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Bueno, mientras pertenecías al cuerpo de Jesucristo. Toda obra que yo haya hecho, sea buena o sea mala, tendrá recompensa. Les está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y yo te quiero invitar a que vayamos a una parábola de ahí, de nuestro Señor Jesucristo, tocante a lo que nosotros debemos de hacer ahora como hijos de Dios, o ahora que ya estamos casi próximos para ir ante ese tribunal de Cristo y recibir nuestra recompensa. Bueno, el Señor Jesucristo nos dice algo que debamos de hacer para que tú y yo podamos ser recompensados en aquel día ante el tribunal de Cristo. Y dice aquí en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Te lo voy a leer en otra versión para que tú y yo lo podamos entender un poquito mejor lo que dice esta escritura. Y dice así: Jesús contó una parábola a sus discípulos y dijo de esta manera: un hombre rico tenía un administrador a quienes acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Y dice: yo sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó. 100 barriles viene siendo 3.700 litros. El administrador le dijo: toma la factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú? ¿Cuánto debes? 100 bultos de trigo. 100 bultos quiere decir 100 coros o unos 37,000 litros. Contestó el administrador, le dijo: toma tu factura y escribe 80. Él pues, bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Qué tremendo es lo que dice este hombre, ¿verdad? Este hombre era administrador de sus patrones,
pero escuchó decir que alguien le había acusado porque no estaba administrando bien los bienes de su patrón, sino que los estaba derrochando. Y mira, este hombre no se asustó, ni huyó, ni corrió, sino que buscó la manera de que la acusación que se le hacía no hubiera pruebas para poderle acusar. Y dice que se pone a reflexionar y que dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque mi patrón viene pronto a quitarme. Y me da vergüenza pedir y no tengo fuerzas para acabar. Y reflexionó y dijo, ya sé lo que haré. Y mandó a llamar, fíjate bien, a los deudores de su patrón. Y le empezó a perdonar a uno la mitad de su deuda. Al segundo le perdonó un 20 de porcentaje. El hombre había desperdiciado los bienes de su patrón y lo llamó y le dijo, ¿que tú has desperdiciado mis bienes? Le dijo su patrón. Serían las mismas palabras o similares que serán pronunciadas a cada creyente al estar frente al tribunal de Cristo. Un día tú y yo nos vamos a presentar delante del Señor y nos va a preguntar casi lo mismo y nos va a decir, ¿qué has hecho con los bienes que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Los administraste bien para provecho de otros? ¿Le ayudaste a los demás con los dones y los frutos que yo deposité en ti? Porque un día le vamos a dar cuentas a nuestro Dios de esos frutos del Espíritu Santo que están en nosotros o de los dones que dice que son para provecho de los demás. Nosotros como buenos administradores de Jesucristo debemos de administrar todo lo que Él nos da, porque nos puso como administradores de sus bienes. ¿Qué has hecho tú ahora como cristiano? ¿Cómo te has comportado con tu prójimo? Tu prójimo es tu próximo. ¿Cómo te comportaste con tu familia? ¿Cómo te comportaste con los de tu iglesia? ¿Cómo fue tu trato para con tu pastor? Porque está hablando de trato hacia los demás. ¿Cómo trataste a tu prójimo? Un día tú te vas a presentar delante del trono, del tribunal de Cristo. Y te va a decir cómo administraste mis bienes. ¿Cómo administraste el amor que te di? El amor que deposité en ti, el gozo, todo lo que te di, ¿de qué manera lo administraste? ¿Lo administraste para ayudar a tu prójimo? ¿O hiciste lo de este hombre que dice que abusaba de los bienes de su patrón? Era un hombre corrupto. Era un hombre que estaba malgastando, no estaba administrando bien los bienes de su patrón. Y esa acusa llegó ante su patrón de tal manera que él escuchó que su patrón venía para pedirle cuentas. Te vuelvo a decir, no para condenarle, para recompensarle lo que haya hecho. Cuando el mayordomo supo que ya no podía ser mayordomo, dijo dentro de sí, ¿qué haré para que cuando fuere quitado de mayordomo me reciban en su casa? Muy pronto estaremos con Jesucristo. Y tú te debes de preguntar, si no has hecho nada, ¿qué haré? ¿Qué haré para ser recompensado en aquel día que yo me presente ante el tribunal de Cristo? ¿Qué puedo hacer hoy que estoy entendiendo o que sé que un día yo me voy a presentar delante de Él? Este hombre no se quedó con los brazos cruzados. Este hombre no huyó, sino que buscó la manera, fíjate bien, de quitar lo que le acusaba. Y dice el versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su señor, este mayordomo en realidad tenía derecho. Dice, tenía derecho por haberle dado su patrón, dice, tenía el derecho que su patrón le dio para que pudiera administrar sus bienes, de fijar el precio de ciertas mercancías. Sin embargo, como vemos aquí, él abusó de aquel derecho a fin de congraciarse con estos deudores. Al primero le borró la mitad. Si tú tienes algún deudor,
Si tú tienes a alguien que tú no le has perdonado algo, este hombre dice que le perdonó la mitad de todo lo que le debía. Y dice que llamó al segundo y dice que le perdonó 20 medidas. Su patrón alabó la inteligencia del mayordomo en vista de que su fraude ya no podía ser probado. ¡Qué mayordomo tan astuto! Buscó la manera de congraciarse, dice, con aquellos deudores, aquellos que le acusaban, les hizo el bien. Él tenía derecho porque eso se lo había dado su patrón, que él administrara, él ponía los precios. Y este hombre hizo justicia cuando supo que su patrón iba a pedirle cuentas. Y empezó a perdonar deudas. Y empezó a ayudar a su prójimo a dar precios justos. ¿Qué estás haciendo tú ahora que sabes que muy pronto vamos a estar ante el tribunal de Cristo? Si tú sientes que todavía tú le debes de perdonar algo a alguien, es tiempo de que lo hagas. Si tú crees que tal vez fuiste injusto con alguna persona que fue justa contigo, es tiempo de que te pongas a cuentas con él, para que no haya nada de qué acusarte en el día del tribunal de Cristo, sino que todo lo contrario, recibas la recompensa. Por eso este devocional se llama Nuestra Recompensa. Tú te debes de preocupar por tu recompensa que te va a dar nuestro Dios cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Porque dice al final de este versículo, del versículo 8, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Qué tremendas palabras que está diciendo Jesucristo en estas parábolas. Tal vez lo estaba diciendo porque un capítulo antes está hablando con los fariseos. Tal vez le estaba diciendo que ellos eran injustos con el trato para con los seres humanos, para con su prójimo, a pesar de que eran hijos de luz. Tú como hijo de Dios, ¿cuál es tu trato para con tu prójimo? ¿De qué manera le has estado tratando desde que aceptaste a Jesucristo como tu Salvador? Porque dice que darás cuentas mientras estabas en el cuerpo. Podríamos decir, mientras pertenecías al cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál fue el trato para con tu prójimo? Los hijos del mundo son más sabios, le está diciendo, porque la diligencia dada, aunque torcida o de otro modo, es precisamente el mejor esfuerzo que ellos tienen. Ellos tenían esa manera de hacerlo, fueron sabios. Dice que este hombre fue sabio al borrar la prueba que había contra él. Hoy es tiempo de que tú borres aquello que está contra ti, aquello que tal vez te robe la recompensa. Hoy es tiempo de que te pongas a cuentas con tu prójimo o que le des un buen trato a tu prójimo antes de que te presentes ante el tribunal de Cristo. Pero a menudo los hijos de luz, aunque poseen lo que es de mucha importancia, fíjate bien lo que dice este apunte, que cualquier otra cosa que tenga el mundo, no obstante, la mayor parte del tiempo prestan muy poca atención o diligencia a la tarea de suma importancia de vivir para Dios. La gente del mundo siempre está buscando en dar donaciones, está buscando de qué manera ayudar a instituciones, está buscando de qué manera ayudar a su prójimo y dice, no así los hijos de Dios. Los hijos de Dios muy poco buscan el ayudar a su prójimo, sino que buscan el beneficio propio. Qué tremendo es que Jesús diga estas palabras de los hijos de luz. Pero hoy es el tiempo de que empieces a darle un buen trato a aquel que trataste mal, a darle atención a aquel que le tenías desatendido.
Hoy es el tiempo de que te preocupes cómo vives para con tu Dios, porque nosotros tenemos algo que es de mucha suma importancia, el Espíritu Santo, que nos ayuda y nos capacita y nos da la inteligencia para ayudar a nuestro prójimo, para darle un buen trato al que tenemos a nuestro lado, porque está hablando aquí del trato que se le da al ser humano. Dios nos hizo administradores de lo que poseemos, de todo lo que viene con el Espíritu Santo. Jesucristo viene pronto a recompensarte. Es tiempo de que tú des un buen trato. Es tiempo de que tú te pongas a cuentas para que recibas una hermosa recompensa. Ahorita te voy a decir cuál es la recompensa por la cual nosotros estamos luchando. Dice el apóstol Pablo, ahí mismo a los Corintios, les dice, ustedes luchan por una corona corruptible, pero lo que tú y yo hagamos, mi hermano, es para una corona incorruptible, es para algo de la eternidad. Qué hermoso que tú seas recompensado porque le diste un buen trato a tu prójimo mientras pertenecías al cuerpo de Jesucristo, mientras eras un hijo de Dios. ¿Cómo fue tu trato hacia tus semejantes? ¿De qué manera los has tratado ahora como hijo de Dios? Te invito a que reflexiones cómo lo hizo este mayordomo al decir, ¿qué haré? Y empezó a perdonar deudas, y mira que no eran deudas que tenían para con él, eran deudas de su patrón, pero él hizo justicia, tomó los bienes de su patrón y se puso a cuentas con sus prójimos. Toma los dones que hay en ti, toma los frutos del Espíritu Santo que hay en ti y úsalos para darle un buen trato a tu prójimo, para que cuando te presentes ante el tribunal de Cristo no haya pruebas. Por eso Jesús dijo, qué astuto fue este hombre, porque robó toda prueba que le acusaba. Y dice que así hagamos nosotros. Si aquellos del mundo hacen cosas que no son agradables de Dios y que usan esa astucia que tienen, esa inteligencia que tienen, para no ser descubiertos y para no ser castigados, dice, no así los hijos de Dios. Pero hoy es el día de que tú hagas lo que hizo este mayordomo y empieces a darle un buen trato a los hijos de Dios. ¿Cómo te gustaría que Jesús te pague ese día que te presentes ante el tribunal de Cristo? Te vuelvo a recordar, es para recompensa, no es para condenación, es para premiarte tu buena conducta, para premiarte tu amor para con tu prójimo, para premiarte por el trato que tuviste con tus hermanos, para premiarte el trato que tuviste para con tu pastor. Te voy a leer estas últimas citas y mira qué hermoso es hacer las cosas para nuestro Dios. Dice 2 de Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Ese es el premio que tú vas a recibir. Esa es la recompensa que tú vas a recibir por el buen trato que le diste a tu prójimo. La corona de justicia que nos las tiene guardada nuestro Señor Jesucristo, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso estamos luchando por esa corona de justicia. ¿Ya ves que vale la pena tratar bien a nuestro prójimo? ¿Ya ves que valió la pena darle un buen trato? Y no lo hiciste tú, lo hizo el Espíritu Santo en ti. Pero tú vas a recibir la recompensa, la corona de justicia. Alabado sea nuestro Dios. Y dice allí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Espero y este devocional te ayude a reflexionar como este mayordomo y a decir, ¿qué haré? ¿Qué haré para borrar todo aquello que hice mal?
¿Qué haré para borrar todo aquello que me acuse? Haz lo que hizo este hombre. Empieza a darle un buen trato a los que tienes cerca de ti. Dales un buen trato, porque te espera. ¿Cuál es nuestra recompensa? La corona de justicia que el Señor nos la dará y que nos la tiene guardada. Dios te bendiga en esta hora. Si quieres seguir escuchando nuestras predicaciones y nuestros devocionales, suscríbete a nuestras redes sociales.